Ahora quisiera invitarlos, creo que hemos alabado su nombre y hemos podido sentir la presencia del Señor. Quisiera invitarlos a que vengamos a la palabra del Señor para el consejo que tenía en mi corazón. Ustedes saben, anunciamos que la prédica de este día sería con el tema Héroes de la Fe. Ahora quisiera invitarlos a que vengamos a la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11 en el verso 32. Vamos a leer del verso 32 al 34 y luego vamos a leer el verso 39. El verso 39 y 40. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 11, 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora vea lo que dicen los versos 39 y 40. Dicen los versos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ponga atención a lo que está oyendo. No recibieron lo prometido. ¿Por qué razón? Dice el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para usted y para mí, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quisiera invitarlo a que hagamos una oración y que venga usted con toda reverencia a la presencia del Señor. Venimos al momento de la administración de la palabra y necesitamos que esta palabra sea una palabra viva. Necesitamos que Eric desaparezca del cuadro y que Jesucristo tome la escena. Ore conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, en esta hora te doy las gracias que tú nos has reunido, que tú nos has congregado por este medio virtual. Padre, estamos unidos en un solo corazón y queremos, Señor, en esta mañana pedirte que esta palabra que tú nos has traído, Señor, en letra, en una hoja de papel impresa, ahora sea una palabra viva en nuestros corazones. Te pido de lo más profundo de mi corazón que hoy la palabra se encarne en tu novia, que hoy la palabra se haga viva en tu novia y que podamos ver el reino de los cielos en medio de nosotros. Entendiendo que hay cuerpos enfermos, por los cuales oraremos más tarde, entendiendo que hay peticiones, preguntas que necesitan una respuesta, situaciones en las vidas de las personas. Padre, te pido que tú los bendigas, pero nosotros ahora lo que vamos a hacer es esforzarnos en buscar el reino de Dios y su justicia, porque sabemos que la añadidura ya viene en camino. Quiero pedirte muy especialmente que bendigas a el hermano David Alfaro. Tengo entendido que está conectado en esta mañana, me han dicho que está conectado en esta mañana y lo he oído de él por medio de nuestro diácono, el hermano Manuel Guzmán. Te pido que lo bendigas y que le brindes a su corazón una bendición especial. Él es un siervo tuyo que ministra la palabra. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga. Héroes de la fe. Hace muchos años yo oí predicar a un siervo del Señor, conocido por algunos de ustedes, el hermano Darrell Ward, un mensaje que él le puso por nombre, él citó, hizo una lectura de Hebreos 11 en sus primeros versículos y él dijo que ese era lo llamó el salón de la fama de los héroes de la fe. Y es que, mis hermanos, la porción que les leí, caramba, qué lista de proezas nos han presentado. Taparon bocas de leones, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ustedes se ponen a ver las grandes proezas de fe que fueron hechas por los hombres que creyeron en Dios. Pero, ¿qué es un héroe? ¿Qué es un héroe? ¿Cómo podemos entender la palabra héroe? ¿Será acaso alguien tan valiente que nunca sintió temor o dudas, tristeza o desánimo? Eso ni siquiera sería un ser humano, porque los seres humanos nos entristecemos, los seres humanos nos desanimamos, los seres humanos tenemos temor, porque
Es una de las, no podríamos tener temor reverente sin el aspecto natural en nuestra vida, de la capacidad de poder sentir temor. Dios puso la capacidad de sentir temor en nosotros, porque si no, imagínese, usted cruzaría todos los semáforos en rojo porque no tendría temor a ningún accidente. Sería del todo imprudente porque no tendría ese temor. El temor permite que las cosas estén en balance. Pero una cosa es vivir en temor reverente, obedeciendo al Señor, siendo un héroe de la fe por medio de atender al llamado que Él nos hace, y otra cosa es vivir en miedo, ¿verdad? Que no creemos en vivir en miedo. Lo que hace a una mujer o a un hombre un héroe es el hecho de haberse sobrepuesto a la tristeza, haber vencido la duda, conquistado el desánimo y, en definitiva, haber dominado el temor. Estas personas de Hebreos 11 son héroes de la fe porque por haber aceptado verse a sí mismos como Dios los vio, más allá de todo complejo o de toda vergüenza, y más allá del mundo que los rodeaba y los calificaba de don nadies. Y en su fe, su fe en Dios se demostró creyéndole a Dios y haciendo lo que Él les dijo que hicieran, lo que Él les pidió que hicieran. Y así, un solo hombre y así un hombre solo con su fe venció en contra de un mundo completamente perdido y trabajó con temor reverente en el arca que salvaría a su familia. Ustedes saben de quién hablo. Y así un anciano tartamudo puso de rodillas a Egipto y a su faraón delante de todos, y ese anciano, delante de ese anciano, el mar huyó, se retiró para que el pueblo de Dios caminara en lo seco. Y así, la mujer más vil y mal vista de Jericó se convirtió en parte del linaje del Rey de Gloria y vino a ser linaje real de Cristo. Qué tremendas cosas produce la fe cuando le podemos creer a Dios, cuando le podemos obedecer, cuando no le ponemos peros y aceptamos su voluntad en nuestra vida. Si Él dice que somos santos, entremos en esa santidad. Si Él dice que somos sin mancha y sin arruga, entremos en esa condición sin mancha y sin arruga. Entremos en el rapto, entremos en la antesala que nos lleva a encontrarnos con Jesús. Tan grande fue la fe vencedora de estos don nadies que dice la Biblia en Hebreos 11:16, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Me encanta, me encanta. Toca mi corazón leer eso. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y sin embargo, aunque no se avergüenza de llamarse su Dios, nuevamente le cito lo que dice Hebreos 11:39, que no recibieron lo prometido para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiero que noten el largo camino de esa fe vencedora. Desde Hebreos 11:2 hasta Hebreos 11:39 hay miles de años, hay tremendas proezas, hay batallas, hay diferentes situaciones, hay una múltiple cantidad de cosas que tenían que vencerse y todas fueron vencidas a través de esa fe vencedora. Hebreos 11:2 lo que nos dice es que entendemos que por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, estos héroes de los que estamos hablando. Y quiero que vean que todo el Antiguo Testamento tuvo un clímax, tuvo un desenlace de fe en la persona de Jesucristo. Todo aterrizó en Jesucristo. La culminación del Antiguo Testamento fue el cumplimiento de la promesa de Cristo. La promesa de la simiente de la mujer que fue dada en Génesis 3:15. La promesa de que la Virgen concebiría que fue dada en Isaías 7:14. La promesa de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, en Isaías 9:6. La simiente de la mujer, la simiente real de Abraham, el hijo de David, el Mesías de Isaías 53. Ahí aterrizan todas las historias, todos los testimonios, toda la esperanza. Aún los tipos del Antiguo Testamento nos hablan de Cristo.
el cordero pascual, el cordero que se sacrificó. La serpiente de bronce hablaba de Cristo. La roca herida habla de Cristo. Así que el Antiguo Testamento hablaba del varón. Me gustaría que ustedes puedan ver lo que dice Levíticos 4:6, 14:6, para darles un contexto. Esta cita de Levíticos 14:6, ustedes pueden leer todo el capítulo 14 en su tiempo, en su estudio personal de la palabra, pero el verso 6 pone el meollo de lo que era la ley para limpiar, la ley establecida para ser limpios de la lepra. Y quiero que sepan que la lepra es un tipo del pecado. Tipifica, es una sombra del pecado. Dice Levíticos 14, verso 6, dice, después tomará la avecilla, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las corrientes de las aguas. ¿Sabe lo que dice el mensajero? Dice que el tomar, decapitar a esta avecilla, esta paloma, al macho, al varón, porque Cristo murió por nosotros, y vaciar su sangre sobre las alas de ella, la hembra, la paloma hembra, y luego soltarla, mientras ella iba volando libre, porque imagínense lo que es ver, estar atrapados y ver que tu compañera, que la paloma macho, imagínense que es decapitada. ¿Qué cuadro más horrible? ¿Qué le espera a ella? Y ver que la sangre de esta ave macho es derramada sobre las alas y verla volar libre. En ese momento que fue libre, en esa libertad, en ese aletear glorioso, esa paloma estaba diciendo, santo, santo, santo es el Señor que murió por mí. Santo es el Señor que derramó su sangre por mí. Santo es el Señor que pagó el precio para que yo fuera libertado. Santo es el Señor. Y aquí hay una revelación de un misterio. Aquí hay un misterio en el que yo quiero profundizar en esta mañana. Génesis 1:27 nos dice que Dios hizo al hombre varón y hembra. Dice, varón y hembra los creó. Génesis 5:2 nos dice que él llamó el nombre de ellos, de ella y de él, de los dos. Dice, y llamó el nombre de ellos Adán. Adán no era solamente él. Eva, entendemos que fue llamada Eva, madre de todos los seres vivientes, cuando le tocó concebir, porque fue la promesa, concebirás con dolor en tus preñeces. Así fue llamada, le fue dado el nombre de Eva. Pero antes, dice, encontramos en Génesis 5:2 que dice, y llamó el nombre de ellos Adán. Macho y hembra eran Adán, el día que fueron creados. Quiero que ustedes recuerden que Dios dijo, cuando vio al hombre en su creación, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Dios estaba mirando a sí mismo en Adán. Adán era un espejo de Dios porque Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y el motivo por el cual Dios le hizo al hombre su compañera fue por la misma razón que Dios hizo al hombre para estar con Dios. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, había algo escondido en Dios, había un atributo escondido en Dios que ahora se manifestó afuera, ahora podía ser visto. Fue lo mismo. Había un misterio dentro de Adán, había algo escondido en Adán. Ella estaba en él. Y ahora ella ha salido y se puede manifestar. Manifestar significa darse a conocer. Cuando ella es sacada de él, cuando Eva es sacada de Adán, ahora puede caer. Ambos eran Adán. Pero cuando ella estaba en él, escondida en él, no había posibilidad de que la serpiente la engañara. Quiero que piensen en eso. Mientras ella hubiera estado en él, no había ninguna forma de que ella se manifestara y que por lo tanto la serpiente viniera a tratar de engañarla. Mientras ella estuviera en él, estaría a salvo. La palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Igual que Eva estaba escondida en Adán, nosotros, los creyentes, que le hemos entregado nuestra vida a Cristo y que hemos sido puestos en el cuerpo, nacidos en el cuerpo por medio del bautismo del Espíritu Santo, como dice la Escritura, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ahora
estamos escondidos en Cristo. Estamos escondidos con Cristo en Dios. La palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 2, verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Siendo nuevamente uno con Cristo, escondidos en Él, estamos completos. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Bendito sea el nombre del Señor. En Él no nos falta nada. En Él tenemos las promesas. En Él tenemos redención. En Él está nuestra sanidad. ¿Qué es lo que dice el capítulo 1 de Efesios? Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo Jesús. En Él nada nos hace falta. En Él estamos completos. En Él la obra es perfecta. En Él. Porque ahora voy a hablar un poco de la novia y no quiero que piensen de que soy de esos predicadores que están exaltándola a ella, porque toda la honra y toda la gloria es para Él, que murió por nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta mañana? Esta tórtola, esta paloma, la novia de Jesucristo está batiendo sus alas y está diciéndole al mundo, santo, santo, santo es el Señor. Hemos sido bañados con la sangre de la paloma macho, de Cristo Jesús. Y así como Eva, fuera del cuerpo de Adán, reveló un misterio que estaba oculto, así también esta novia está revelando un misterio que estaba en Cristo. Pero ahora ha habido una transferencia. La cruz produjo una transferencia. Dice 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Quiero que establezcan esto, recuerden esto. La mujer es la gloria del varón. Pero luego encuentro en Colosenses 1:27 que dice la palabra del Señor, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La mujer es la gloria del varón, pero ahora Cristo en nosotros, el varón en nosotros, es la esperanza de gloria. La palabra de Dios dice que Eva estaba en Adán, pero ahora dice que Cristo está en nosotros. Quiero que noten, porque eso se acerca mucho, se aproxima mucho a lo que verdaderamente es la perfecta unidad. La mujer, que es la gloria del varón, estaba escondida en Cristo. Y ahora nuestra esperanza de gloria, que es Cristo en nosotros, significa que está escondido en su pueblo. ¿Usted quiere ver a Cristo? Vea a los hijos de Dios. Él está ahí. Vea, por ejemplo, hablando de esta transferencia, lo que dice la parte de la luz. Juan 8:12 dice, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Él declaró, yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Pero luego él dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Hubo una transferencia. La palabra se hizo carne para que nosotros nos tornáramos en palabra. Hechos del material de la palabra. Es decir, usted sabe, la palabra del Señor dice en Juan 1:1 que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y este verbo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne. Verbo es palabra. La palabra se hizo carne para que nosotros, la carne, pudiéramos ser tornados a la palabra, convertidos en el material de la palabra. ¿Usted ha leído alguna vez lo que dice la palabra del Señor, que carne y sangre no entrarán al reino de los cielos? Entonces, ¿cómo vamos a entrar? Es porque tenemos que ser hechos del material de la palabra, porque la palabra sí está en el reino de los cielos. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Oiga, él que era la justicia de Dios, se hizo pecado por nosotros. Y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Nuevamente dice, justicia de Dios en él. No es nuestro propio mérito, es lo que él hizo por nosotros en el Calvario. Nuevamente, volvemos a exaltarlo a él. Y aún vemos la transferencia, no solamente en que él, vean, recapitulemos un momento. Primero, ella estaba escondida en él y ahora él está escondido en ella. Vea la transferencia. Después, él dijo, yo soy la luz del mundo, y luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Primero,
Él era la justicia de Dios y se tornó a convertir en pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, pecadores, fuéramos tornados a la justicia. Dice, fuimos hechos justicia de Dios en él. Y finalmente, la palabra del Señor nos dice, hablando del juicio, dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amén, esa es la palabra. Pero luego vemos también en 1 Corintios 6:2, hablando del tiempo futuro, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo debe ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Entonces, vea, venimos al tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Usted hoy, en esta mañana, está escuchando la palabra de Dios, el tribunal de la palabra de Dios. Usted ha venido ante Cristo y Él está viendo su corazón y Él está viendo si usted cree o no cree lo que está oyendo, si usted cree o no cree la palabra del Señor. ¿Usted sabía que un delito no puede ser juzgado dos veces? Nadie puede ser condenado dos veces por la misma causa. Porque cuando la cosa ya se juzgó y se declaró una sentencia, esa sentencia hace imposible que esa persona vuelva a ser juzgada por esa causa. Y aquí encontramos que ante el tribunal de Cristo estamos siendo examinados, declarados culpables. Y con corazón arrepentido venimos y pedimos perdón a Cristo. Y el juez nos da un indulto, nos ha dado un perdón, porque alguien pagó el precio de nuestro pecado. Alguien murió en el Calvario por el Cordero. Me gusta decir esto, siempre lo recuerdo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, se relata que cuando el pecador tenía que venir con su ofrenda por el pecado, traía un cordero, ese cordero tenía que ser sin defecto. Dice que el sacerdote tenía que examinar al cordero para cerciorarse que era un cordero sin defecto. No podía ser la perniquebrada, no podía ser la tuerta, no le podía faltar un dientito, tenía que ser un cordero perfecto, sin defecto. No dice nada del pecador, no dice en ninguna forma que el sacerdote tenía que examinar al pecador. Era un pecador, estaba perdido, no tenía probabilidad de presentar justicia, estaba lleno de defectos, estamos llenos de defectos. Pero cuando el pecador traía al cordero sin defecto, cumplió el requisito de Dios. Ahora él tenía que poner su mano sobre el sacrificio y mientras degollaban a ese inocente animal en su lugar, él sentía el estremecimiento de ese cordero expiatorio, el cordero que pagó el precio por nuestro pecado. Él sentía ese derramamiento de sangre, él sentía cómo se estremecía mientras moría. Le quiero preguntar, ¿ya usted ha puesto las manos sobre el Cordero de Dios y ha examinado lo que Él sufrió en el Calvario por usted? ¿Ya examinó esos clavos, esa corona de espinas? ¿Ya examinó el azote, el látigo, el, la hiel amarga que le fue dado a probar? ¿Ya examinó todo eso? Porque hay un efecto maravilloso. Cuando usted pone sus manos sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, oiga, Él quita el pecado del mundo. Cuando usted pone sus manos sobre el Cordero de Dios, el deseo de pecar se va. Usted no quiere pecar más para honrar semejante sacrificio. Y doy gracias a Dios de que yo no vengo con mi propia justicia delante de Dios porque sería destruido, sería fulminado. Pero vengo con el Cordero de Dios. Vengo por medio de Jesucristo. Yo he creído en Él y el juez ha visto, el sacerdote ha visto que en mí no hay perfección, pero que vengo con un Cordero perfecto y sin defecto. Espero que usted esté haciendo lo mismo. ¿De qué nos habla este misterio de la gloria nuestra? Nos muestra que el Antiguo Testamento hablaba del novio celestial. La culminación fue su venida y sacrificio. Todo el Antiguo Testamento desenlaza, culmina en la venida de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahora, desde después de este lado de la cruz, ¿cuál es el énfasis del Nuevo Testamento? Ahora ella es nuevamente, ella está presentada nuevamente hacia el clímax. Les voy a leer una cita del mensaje Ya ha salido el sol. Dice el párrafo 73 del mensaje Ya ha salido el sol. Dice, yo soy aquel que estaba muerto y tan muerto estaba que la luna lo declaró muerto.
El sol lo declaró muerto, las estrellas lo declararon muerto, toda la naturaleza lo declaró muerto. Mas ahora todo el mundo tiene que reconocer que Él ahora vive. Él no fue solamente la mecánica, la palabra de Dios, también fue la dinámica que probó la mecánica. Y Él siendo el novio, dice, oiga lo que dice, la novia tiene que aparecer porque ella es parte de Él y ella solamente puede ser la manifestación del cumplimiento de toda revelación. Lo voy a volver a leer para que los estudiosos del mensaje rumien un poco esto. Dice, y ella solamente puede ser la manifestación del cumplimiento de toda revelación. ¿Se había visto usted así, de esa forma? Sigue diciendo, ella solo puede manifestarlo a él. Si hace alguna cosa distinta de lo que hace el novio, entonces no es la novia, porque ella es carne de su carne, hueso de su hueso, vida de su vida, poder de su poder. Ella es él. Es igual al hombre y su esposa. Ellos son uno. La mujer fue tomada de su costado. Ella recibió el espíritu femenino de él y la carne de su costado. Y así se formó la mecánica y la dinámica. La esposa, el espíritu y la carne formó la mecánica y la dinámica. Y al igual que Cristo tuvo 3 etapas en su ministerio, la novia de Jesucristo también las va a tener. La primera etapa de Cristo fue el hacer milagros. ¿Qué eran los milagros? Sencillamente era la carnada para que los peces mordieran el anzuelo. Él estaba atrayendo a la gente. Luego de eso, encontramos que la segunda etapa fue cuando él adoctrinó. Él dijo, escrito está. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y él empezó a traer la palabra recta, revelada. Él magnificó la luz de la comprensión que aquellos tenían sobre la ley de Moisés. No la habían comprendido tan profundamente. Y luego él llegó a su tercera etapa, que fue el Calvario, donde le descendió y le predicó a las almas encarceladas. La novia de Jesucristo tiene esas mismas 3 etapas. Hay otros textos que quiero compartirles para enfatizar, para hablarles de lo que, del tema de estos héroes de la fe, porque ellos, repito, los hace héroes el hecho de haberse sobrepuesto sobre se sobrepusieron sobre el temor, el miedo, la duda. Ellos vencieron todas esas cosas, creyéndole a Dios. ¿Cómo lo vencieron? Creyéndole a Dios el mandato que Dios le daba. Dios dijo, ustedes van a cruzar el mar, lo cruzaron. Dios dijo, ustedes van a ser libres, no van a ser más esclavos de Egipto, lo aceptaron, lo creyeron, caminaron en torno a esa promesa. Ustedes van a botar los muros de Jericó, ustedes van a tomar la tierra prometida. Ellos creyeron todo. Si usted, tan solo usted puede creer lo que la Biblia dice, que es usted como hijo de Dios, como novia de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:29, dice, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Vea qué interesante. San Juan en su evangelio presenta a Cristo como el unigénito Hijo del Padre. Pero ahora está diciendo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, y la palabra unigénito significa el único hijo. Pero ahora se le habla del primogénito, para que Él sea el primer nacido, el primogénito entre muchos hermanos. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, rescato ahí, número 1, debemos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Número 2, seremos semejantes a Él. Romanos 8:19 también nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad. ¿Cuándo? Allá en el jardín del Edén, cuando Dios maldijo la tierra. Note que Dios nunca maldijo a Adán. Dijo, por cuanto esto hiciste, cuando pecó, dijo, maldita será la tierra por tu causa. Así que dice el verso 20 de Romanos 8, porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué es vanidad?
lo que es pasajero, lo que tiene un fin, a muerte. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que el Nuevo Testamento tiene un énfasis hacia la obra que Dios hace en ella. Ese es el énfasis. El Antiguo Testamento habla del macho, del varón, y el Nuevo Testamento habla de ella, de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya él hizo la obra redentiva. Ustedes recuerdan cuando Cristo dijo, le habló a los fariseos y les dijo que la reina de Saba vendrá en aquel día y los juzgará, los condenará, porque ella vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno mayor que Salomón. En su día, Dios hecho carne, dijo, he aquí uno mayor que Salomón. Escuche, y quiero que preste atención a este detalle que le voy a decir hoy. Y espero que la palabra de Dios le sea revelada a su corazón. Cristo es Dios hecho carne. ¿Qué es Cristo? Dios hecho carne. Recuerde eso. Cristo es Dios hecho carne. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Conste, quiero ser muy claro, porque la religión ha hecho un gran embrollo religioso, un gran enredo, y dicen, ¿quién es Cristo? Dicen, Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, como si la palabra Trinidad existiera en la Biblia. Usted no la encuentra. Es una mala comprensión. Han torcido las escrituras. Esa palabra no existe en la Biblia. Dice, oye, oh Israel, el Señor es uno. Y no creemos en esa doctrina unitaria de los solo Jesús, pero estamos diciendo lo que la Biblia dice. Oye, Israel, el Señor, tu Dios, uno es. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. El diablo lo cree y tiembla. Estoy citándole la escritura. Pero aquí encontramos que cuando Cristo, que es Dios hecho carne, vino a los fariseos, dijo, he aquí uno mayor que Salomón. Ahora quiero leerles, si usted quiere leerlo, búsquelo en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del verso 2 al verso 4. Porque estamos hablando de los héroes de la fe. Y los héroes de la fe no terminaron en Hechos, en Hebreos 11:2, sino que llegó hasta Hebreos 11:39 y 40, que fue lo que leímos. Y Hebreos 11:40 habla de nosotros, dice, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Entonces el tema de los héroes de la fe no habla solamente de ellos, pero habla de alguien más, mi hermano, que hoy le voy a presentar. Primera de Juan 4, verso 2 al 4 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Voy a repetir esto. ¿Qué es Cristo? Ese niño que nació en Belén. Él es Dios hecho carne. El verbo se hizo carne. Él es Dios hecho carne. Pero ¿qué dice Primera de Juan 4:2? No dice, voy a decir esto, no dice todo espíritu que confiesa que Dios ha venido en carne. No dice así. Dice todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el que lo niega no es de Dios. Es el espíritu de anticristo. Entonces, ¿de qué me está hablando, hermano Eric? Bueno, Cristo es Dios hecho carne. Pero hoy la prueba de que el espíritu correcto está en usted es que usted cree con todo su corazón que Jesucristo ha venido en carne. La plenitud de Dios estaba en Cristo. Colosenses dice, porque en él habita, Colosenses 2:9 dice, porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando dice la palabra del Señor en Timoteo, Dios fue manifestado en carne, ¿cuánto de Dios fue manifestado en carne? Dice que la plenitud de la divinidad habitó corporalmente en la persona de Cristo. Todo lo que era Dios estuvo en Cristo. Todo lo que era Dios. Y ahora encontramos en el libro de Efesios que dice que Él es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, la plenitud
del que todo lo ha hecho. Ahora la plenitud de la divinidad está en su iglesia. Es decir, que Dios se vació en Cristo y Cristo se vació en su iglesia. Se derramó en su iglesia en la forma del bautismo del Espíritu Santo. Él dijo en una parte, en primera de Juan 14 y también en primera de Juan 16, él dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis. Dice, el Espíritu, habla del Consolador, dice, el cual vosotros conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros, en la forma del Espíritu Santo. Él dice, todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar, mas cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad. Era Dios sobre su pueblo, el Padre, Dios con nosotros, Emmanuel, y Dios dentro de nosotros, el Espíritu eterno que estaba en esa columna de fuego que guiaba a Israel, fue movido al cuerpo de Cristo. Y el día que Cristo muere, se rasga el velo del templo y se abre en dos para mostrarle a aquellos religiosos de su día, a los fariseos y saduceos, sacerdotes saduceos, que nunca aceptaron la verdad de quién era Cristo, la realeza de Cristo, la deidad de Cristo, que no lo aceptaron, que la columna de fuego ya no estaba detrás del velo del lugar santísimo, porque ahora estaba colgando en un madero por usted y por mí. Pero esa columna de fuego no se quedó ahí en el madero, se repartió en lenguas de fuego sobre su iglesia, en la forma del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que Jesucristo, que el texto de primera de Juan 4:2, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no está hablando de Dios hecho carne, porque eso fue Cristo en los días de su ministerio. Pero hoy, Jesucristo se ha manifestado en carne. ¿En cuál carne? En esta carne. En esa carne que ha recibido toda la palabra de Dios, porque nos estamos convirtiendo de carne a palabra, de pecado a justicia de Dios. Hemos sido tornados, dice, Él nos redimió, Él nos traspasó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero ahora la iglesia es la luz del mundo. ¿Se dan cuenta? No sé si usted puede ver cómo una transferencia. Las virtudes del que murió en la cruz del Calvario han venido a ser las virtudes de la novia. La vida de Cristo tiene que encarnarse en la novia. Les estoy hablando de una revelación progresiva. La revelación fue progresiva en el profeta, aunque desde el primer momento que el profeta dijo, así dice el Señor, fue la perfecta interpretación de la palabra, fue exactamente puntual, no tuvo error. Pero la comprensión que él tuvo respecto a la palabra, la revelación de esa palabra fue aumentando, fue progresiva. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo el día es perfecto? Fíjese usted clava, los antiguos tenían algo que llamaban el reloj de sombra, o reloj de sol, clavaban una estaca, una vara en un palo en la tierra, perfectamente balanceado, y ellos podían ver cómo la sombra se iba moviendo conforme a la hora del día y podían saber qué hora era dependiendo si la sombra estaba en el este o en el oeste. Pero curiosamente, al mediodía no había sombra. El palo no proyectaba sombras en ningún lado. ¿Por qué? Porque el sol estaba en la cúspide, en el cenit, en la parte más alta del día. Y cuando el sol está en el cenit, en la cumbre, no hay sombras. Nosotros como creyentes tenemos la promesa del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero le voy a decir algo, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando Cristo Jesús, nuestro sol de justicia, el lucero de la mañana que ha nacido en nuestros corazones, cuando Él ocupe la parte más alta de nuestra vida, no habrá sombras en nuestra vida. Sombra de duda, sombra de temor. No habrá sombras. Estaremos bajo la luz de su gloria, comprendiendo las cosas. Como dice 1 Corintios 13, hoy conozco en parte, pero en aquel día conoceré como fui conocido. Completamente, Dios habrá iluminado los ojos de nuestro entendimiento, dice también el libro de Corintios, segunda de Corintios. Esta revelación de la palabra, de su palabra, ha ido en aumento hasta llegar a ser el día perfecto. Cada creyente nacido de nuevo, miembro del cuerpo de Cristo, que es su novia, debe llegar a comprender que esta revelación progresiva lo hace. No digo lo hará, digo lo está haciendo.
tiempo presente. Lo hace en tiempo presente alcanzar la gran promesa. ¿Para qué estoy yo predicando? ¿Qué es lo que dice Efesios 4:11? Que tanto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros hemos sido establecidos ¿para qué? Para el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, hasta que todos alcancen la estatura del varón perfecto, la estatura de Jesucristo. ¿Recuerda lo que dijimos en Romanos 8? Que Él es el primogénito entre muchos hermanos, hasta que todos, usted sabe, el hermano mayor cuida al hermano menor. Y hay un momento en el cual el hermano menor alcanza. Yo me acuerdo cuando ya yo me podía poner los zapatos de mi papá, porque lo había alcanzado. Y mi papá estaba asombrado. ¿Cómo has crecido, muchacho? Hace nada tenías el pie pequeño y ahora ya te pones mis zapatos. ¿Qué fue eso? Crecimos. Estamos supuestos a crecer. Si el ministerio quíntuple de Efesios 4:11 le está dando la comida de la palabra de Dios al rebaño de Dios, ella, la novia de Jesucristo, alcanzará la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque yo lo piensa Eric Chacón. No, porque la palabra de Dios dice que en Efesios 4:11, hasta que todos alcancen la estatura del varón perfecto. Estamos llamados a alcanzar la estatura del primogénito, que es Cristo, porque dice la palabra que seremos tal como Él es. ¿Se da cuenta? Si usted cree la palabra, esto no le va a estorbar. A mí me estorbaba un tiempo, donde la revelación, la luz de la revelación tuvo que aumentar en mi vida. Por eso digo, la revelación es progresiva. Cuando yo leía eso de que al que no pecó, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él, yo decía, la justicia de Dios, con estos errores, con esas fallas de carácter, con ese temperamento, vergüenza me da decir que soy la justicia de Dios. Me sentía pequeño, me quería esconder. ¿Cómo puede decir Dios que yo soy la justicia de Dios? No puedo, no puedo. Pero si yo no acepto, vea, ahí hay dos partes. Una, que Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si yo no acepto la segunda parte, estoy negando la primera. No estoy aceptando lo que Cristo hizo en el Calvario. Y ya recuerdan, si yo quiero que el juez y sacerdote me acepte a mí como inocente, tengo que ir con el Cordero sin defecto. Tengo que aceptar la cruz del Calvario. Tengo que aceptar la cruz del Calvario en todos los términos. No solamente lo que dice que hizo por mí, sino lo que dice que yo soy también. ¿Comprende? Así que la revelación es progresiva. Yo quiero que sepa que si usted está caminando este camino, usted mañana, por el Espíritu Santo, va a tener una comprensión de la revelación que está oyendo hoy mucho más profunda. Solo permanezca en este camino. Siga caminando en este camino como los caminantes de Emaús, que mientras pensaban en Jesús, Jesús se hizo presente. Siga caminando en este camino como María, quien en el sábado, en la sinagoga, escuchó decir al rabino la promesa de Isaías 7 que dice, la Virgen concebirá. Y ella se fue caminando. Qué interesante promesa, la Virgen concebirá. La Virgen concebirá. Y iba pensando en eso cuando Gabriel aparece a ella y le dice, bendita eres entre todas las mujeres. ¿Qué fue eso? Escuche, el ángel le dijo, el Espíritu Santo te hará sombra y concebirás a Emmanuel, al Hijo de Dios. Dios se hará carne en tu vientre. Ella oyó la palabra, la creyó, y antes de que su vientre fuera preñado con la vida de Dios, su corazón fue preñado con la palabra de Dios. Antes de que nosotros tengamos la semejanza de Él aquí afuera, aquí adentro, la palabra de Dios se tuvo que haber encarnado y la tendremos que haber recibido, creído, y tendrá que haber sido revelada en un nivel mucho más profundo de lo que la religión le puede dar. Esto la religión no se lo puede dar. Esto es una experiencia con el Dios Altísimo. La perfecta voluntad de Dios tiene un qué, un cómo y un cuándo. Ustedes me han oído decirlo. ¿Qué es el qué en este caso? Culminar la promesa de una novia sin mancha y sin arruga. Este es el qué. Terminar la carrera. El cómo, mediante la fe perfecta, en una palabra perfecta, la cual va a producir un resultado perfecto. ¿Cuándo? Algún día en el futuro. Eso puede ser demasiado tarde. Cuando viene la oportunidad, cuando se le aparece un trabajo, el trabajo soñado, es demasiado tarde para prepararse para tenerlo. Usted tiene que estar preparado desde antes. La palabra de Dios dice, gocémonos y alegrémonos porque ella, la novia,
se ha preparado, está lista. Entonces, ¿cuándo? En el momento en que te das cuenta que la cuenta regresiva ha comenzado. Cuando esta palabra se revela más profundamente, cuando vas comprendiendo mejor lo que has oído, cuando vas creyendo más profundamente la palabra, cuando te das cuenta de que estás caminando, cumpliendo y viviendo la continuación del libro de los Hechos. ¿Sabía usted que el libro de los Hechos no tiene un amén al final? No tiene amén, no dice amén. Y les voy a hacer una pequeña corrección, porque los que imprimen las Biblias ponen en el encabezado del título del libro de los Hechos, dice los Hechos de los Apóstoles. Y les voy a decir que no son los Hechos de los Apóstoles. Son los hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Y no solamente de los apóstoles, de todos aquellos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Son los hechos son los hechos del Espíritu Santo en su vida y en la mía. Y hoy seguimos escribiendo el libro de los hechos. El libro de los hechos del Espíritu Santo en la iglesia, en la novia de Jesucristo. La palabra se ha encarnado en ella. Como dice ese canto, la palabra poderosa mora en mí. ¿Por qué Cristo no ha venido, hermanos? Ay, que Cristo venga. Vea cómo está el mundo. Vea el coronavirus. Vea la crisis económica. Vea los rumores de guerra. Vea cómo tiembla la tierra. ¿Por qué no viene Cristo rápido? La palabra del Señor dice, vea lo que lo retiene. Hechos 3:20 dice, y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. Verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas. Dios está esperando, ¿qué es lo que dice? También la palabra, que Él se ha sentado en el trono esperando a que sean puestos todos sus enemigos por estrado de sus pies. Hebreos 11:39, le repito lo que dice, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. En nosotros tiene que haberse alcanzado una fe que corone la vida de aquellos que murieron devorados por los leones. Aquellos que fueron perseguidos, aquellos que fueron maltratados, aserrados, que vivieron en cuevas. Ustedes han leído lo que dice ahí, de los cuales el mundo no era digno. ¿Sabe una cosa? El mundo no es digno de la novia de Jesucristo. ¿Sabe lo que quiere hacer el mundo? El mundo quiere ensuciarla con sus modas sucias. El mundo quiere mundanalizarla, ponerle los harapos de la justicia humana. Cristo, la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, me parece que en Isaías dice, vuestras justicias me son como un trapo de inmundicia. El mundo no es digno de la novia. Hay uno digno de la novia sin mancha y sin arruga. Aquel que murió por la cruz, en la cruz del Calvario por nosotros. Él es digno. Él es digno él se merece una novia que lo ame, que se case con él y que viva con él en toda la eternidad. Espero que usted pueda sentir lo que yo estoy sintiendo en este momento. Cristo espera. Los santos durmientes también esperan. Vea, dice, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Usted tiene, hermana, usted tiene que alcanzar una condición espiritual que corone la vida de ellos. Los que están durmiendo, esperando. Los que duermen en esperanza. Entonces, Cristo está esperando, dice, hasta la restauración de todas las cosas. Su fe tiene que ser completamente restaurada. Su corazón tiene que ser convertido a la fe de los padres de la fe original de la iglesia que recibió el fuego de Pentecostés. Entonces, Cristo está esperando, los santos durmientes están esperando y la creación misma está esperando. Y a mí me gusta, no sé si a usted le ha pasado, nunca le ha pasado de que usted va al banco o va al supermercado o va a algún lugar y usted dice, pero ¿qué es lo que pasa que la fila no se mueve? ¿Qué es lo que pasa que la fila no camina? Ya estoy cansado de estar de pie, esto no avanza, llevo 20 minutos aquí y esto no se mueve. ¿No le ha pasado a usted? A usted de los impacientes, ¿no les ha pasado eso? Qué feo es estar en una fila que no se mueve. Bueno, la fila es larga, mis hermanos. La creación está haciendo fila. Los santos durmientes están haciendo fila y Cristo está haciendo fila. Todos ellos están esperando a que esta novia se mueva, a que esta novia actúe, a que esta novia se pare en el terreno de las promesas de Dios. Todo está haciendo fila, esperando por usted. Muévase, hermana, muévase, hermano. Avance, avance. No se estanque. No se estanque en las cosas de esta vida, de este mundo. Avance a Jesucristo. Los héroes de la fe, hoy están continuando con el libro de los Hechos. Aquí no está Barak. Ya Samuel murió y está esperando. Ya él perdió su batalla.
Abraham ya cumplió lo que tenía que vivir. Ellos ya murieron. Ellos no van a venir a manifestar una fe vencedora. Pero les voy a decir algo. Yo conozco una heroína del Señor que ha creído que ha creído en Él toda su vida. Es mi hermana en Cristo. Está en mi iglesia. Ha luchado tremendamente por ver a su esposo y hijo venir al Señor. Y a pesar de los duros tiempos, le ama más que nunca y le sirve a su Dios. Ella sabe de quién estoy hablando. Yo creo que ella es una heroína de la fe. En mi iglesia hay una heroína que vino un día atormentada por un espíritu de celos. Ella sabe de que estoy hablando de ella. Y los venció. Y venció la vanidad de este mundo. Y ha venido venciendo. Conozco una hermana que sufrió el ataque del diablo y que quiso separarla de su esposo y alejarla de Cristo. Pero su fe venció, restauró su matrimonio y su relación con Jesucristo. Una heroína. Conozco un hermano que el diablo le atacó destruyéndole su hogar y más allá de lo que el hombre puede comprender, él fue libertado por la mano de Dios, no por la del hombre, y venció a una vida libre de ataduras. Hoy, él dice hoy que la Biblia es un libro nuevo para él y llora por el mensaje que ha venido en el tiempo del fin, llora agradecido. Son héroes de la fe. La palabra del Señor dice, en Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de. Voy a decirlo de esta forma. Usted no sabe de quién estoy hablando. Yo sí sé porque yo conozco a mi congregación. Soy su pastor. Pero voy a decirlo como lo dice la palabra del Señor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Lorena y de Ana, de Víctor y María José, de Alex y de Vilma, de Lesbia, de Henry, de Félix, de Wilmara, de Marianela, de Marta, de Edén, de Soraya y Ricardo, de Gretel, de Andrea y de Laura, de Ana María. El tiempo me faltaría para contarles acerca de Josué, de Leyman, de Lisbeth, de Esteban, de Tuti. El tiempo me faltaría para hablar de estos héroes de la fe que han tampado boca de leones y han conquistado reinos. Alguien va a decir, hermano Eri, pero nosotros no hacemos eso. Yo siempre me gusta, Proverbios 16 hace una pregunta. Dice, no, hace una comparación, dice que el hombre que domina su propio espíritu es todavía más fuerte que si tomase toda una ciudad. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando tomó Jericó? Cuando tomó todos cuando se enfrentó a esa confederación de reyes. ¿Qué fue lo que hizo? Tomaron ciudades enteras. Pusieron en fuga, pusieron ejércitos en fuga, dice Hebreos 11. Y la palabra de Dios dice, y yo le creo a la palabra, en Proverbios 16, que el hombre que domina su temperamento es aún más fuerte que si hubiera tomado toda una ciudad, que si hubiera puesto a correr a un ejército entero. ¿Puede creer usted eso? Usted dice, es que no estoy seguro. Hermano, no dude la palabra de Dios. Yo no le estoy interpretando, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Que el hombre que domina sus temperamentos, el hombre que domina su enojo, es más fuerte que el que ha tomado toda una ciudad. Así que los valientes de David están aquí peleando la batalla también, tomando reinos. Cada uno de nosotros está conquistando cada una de las cosas que en nuestro ser, la codicia, el enojo, la envidia, el celo, la crítica, cosas que no deben estar en la vida cristiana, las estamos conquistando y estamos trayendo cautivo todo pensamiento que se opone a la obediencia de Cristo. Estamos trayendo a los pies de Cristo porque Él dijo que Él está esperando hasta que el último enemigo sea puesto por estrado de sus pies. Así que esas personas que le mencioné, que tal vez usted no conoce, le digo que ellos por fe se han sobrepuesto a la tristeza, han vencido la duda, conquistado el desánimo y han dominado el temor. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hoy Dios tiene héroes vencedores y los exhibe a este mundo igual como exhibió a Job delante del diablo, como un trofeo. Dice la palabra del Señor que cuando el diablo vino a la presencia de Dios, le dijo, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra. Entonces seguramente has visto a mi siervo Job. ¿Y cómo le ardían estas palabras en los oídos a Satán? ¿Cómo le ardía el corazón a Satán cuando oía
a Dios jactarse. Dice, entonces has visto a mi siervo Job, varón perfecto y temeroso de Dios. ¿Cómo le dolían esas palabras a Satanás? Porque Satán ha tratado de destruir todo vestigio de la imagen de Dios en el hombre. Ha tratado de corromperlo, de ensuciarlo, de pervertirlo. Y que Dios le diga, ¿ya viste? ¿Ya viste a mi sierva Andrea? ¿Ya viste a mi siervo Josué? ¿Ya viste a mi siervo Félix? ¿Ya viste lo que puedo hacer con un hombre, con una mujer, cuando se rinde a mi palabra? ¿Ya viste lo que logro hacer? Ellos son mis trofeos, ellos son mis héroes. Ellos están en el salón de la fama de los héroes de la fe. Ellos están escribiendo el libro de los hechos del Espíritu Santo en la vida del creyente. Héroes de la fe, conquistando el reto de esta hora hasta que el último enemigo sea vencido y puesto por estrado de sus pies. ¿Quién va a decir amén a esta palabra? ¿Quién va a decir? Yo voy a pelear esa batalla. Voy a hacer a un lado las tonterías, voy a hacer a un lado las dudas, voy a hacer a un lado los temores, me voy a sobreponer a la vergüenza, al temor, al complejo, me voy a parar como un hijo de Dios. Voy a aceptar el desafío que la palabra de hoy me está dando. La palabra de Dios no dice que somos un montón de pobrecitos pecadores, que todo el tiempo estamos siendo arrastrados por el pecado. No, dice que ella se ha preparado, que se ha vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Vea qué curioso. La palabra de Dios dice en Romanos que no hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo es que gente injusta produce acciones justas? Por la vida que está en ellos. La vida de Dios en ellos va a producir esa justicia. Es como hemos venido a hacer la mera justicia de Dios en él. Si usted dice, somos la justicia de Dios, y no dice en él, se está echando la gloria a usted mismo. Y eso no es el evangelio. Usted ha fallado, usted ha errado en el camino. Pero si usted dice, por fe en su palabra, por la obra expiatoria de Cristo en el Calvario, él que se tornó pecado, nos ha hecho a nosotros justicia de Dios en él. Eso es literalmente la palabra de Dios. Y usted tiene permiso del Espíritu Santo de confesarlo. Y eso también le va a arder mucho al diablo. Confiese la palabra, crea la palabra, camine en la palabra. Entienda que en el Antiguo Testamento hubo un desarrollo, hubo una introducción, un desarrollo y un clímax. Y ese clímax espiritual, ese clímax de fe fue la aparición de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que en el segundo capítulo de la historia, ahora se desarrolla la historia de ella, que aprende a creer, que aprende a caminar, que aprende a avanzar espiritualmente, que alcanza la estatura del varón perfecto, que llega a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y que liberta a la creación y que perfecciona, corona el testimonio de los santos que murieron y esperan y trae a los pies de Cristo cada enemigo vencido para que restaurándose todas las cosas, los cielos ya no puedan retener más a Cristo y él tenga que descender a encontrarse con ella, que se ha preparado, que se ha preparado. Yo quiero que usted crea la palabra y que diga lo que la palabra de Dios dice. Pero hermano Eric dice que somos sin mancha y sin arruga. Créalo y camine ese camino. Pero ¿cómo lo puedo hacer humanamente? Humanamente usted no puede, pero el Espíritu Santo en usted puede hacerlo. El Espíritu Santo en usted logra hacerlo. Así que mi invitación, mis hermanos, es a que en esta mañana usted entienda no solamente que han habido héroes de la fe, porque sí los han habido, pero hoy, en este día, hay batallas que pelear. Hay un enemigo al cual vencer. Hay temperamentos, impaciencias, codicias, envidias, celos, cosas carnales las cuales tienen que ser vencidas y traídas a los pies de Cristo. Ella debe caminar una caminata perfecta por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? No se preocupe. Quédese rumiando la palabra que está oyendo hoy. Siga caminando en esta promesa. Porque cuando María caminó hacia el pozo pensando en que la Virgen iba a concebir, el ángel vino a decirle, tú eres esa Virgen que va a concebir. Porque los caminantes de Maús, mientras pensaban en Jesús y su gloria, Jesús se hizo presente en medio de ellos. Así que quédese en este camino pensando en esta promesa. El Antiguo Testamento fue la antesala para preparar esto.
No solamente Cristo venció. Es glorioso que Cristo haya vencido, pero Cristo venció para hacernos a nosotros libres del pecado. Yo lo he dicho, la palabra de Dios no dice que nosotros somos vencedores. La palabra de Dios dice que Cristo venció y que exhibió públicamente a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario, donde clavó el acta de decretos en nuestra contra. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando habla de usted y de mí, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que mi consejo en esta mañana, mis hermanos, es que usted camine con esta palabra, vaya masticando esta palabra, vaya al trabajo mañana pensando en esta palabra, vaya a estudiar esa clase en la universidad pensando en esta palabra. Manténgase en esto, porque así como Gabriel se le apareció a María y preñó primero su corazón de fe antes de que se preñara el vientre del Espíritu Santo, y así como los caminantes amados caminaron y Cristo se hizo presente, mientras usted camina pensando en estas cosas, usted verá cómo la confesión de la palabra respecto a lo que esta novia debe ser se vuelve una realidad en nuestra vida. No somos unos pobrecitos arrastrados por el pecado. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Héroes de la fe, que conquistamos reinos, tapamos bocas de leones. Hay un león rugiente que nos quiere devorar. Podemos taparle la boca, cerrarle la boca, viviendo la palabra. Espero que este consejo los ayude. Espero que este consejo los bendiga. Ahora que ya hemos predicado la palabra de Dios, solo me queda decirles, Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos.